tiene visualidad solamente de la mitad de izquierda o derecha del cuerpo, ahí podemos hacer comparación de cómo está el trofeo o cómo está la disminución de la cantidad de fibra muscular. ¿Ya? Ahí está la disminución del número de fibras de contracción rápida. Esas eran de tipo 1 o 2. Tipo 2. Por ende, hay menos elasticidad muscular. Y si hay menos músculo elástico, ¿qué genera? Rigidez. ¿Ya? Y por lo tanto también comportamiento de la fibra muscular. Muchas veces cuando están evaluando, que les pasa a los chicos de cuarto, confunden el acortamiento muscular y la pérdida de elasticidad con un aumento de tono, pero a nivel de trastorno patológico. Como por ejemplo, los secuelados de ACV, creen que hay un trastorno neuromuscular, que hay un aumento de tono y que puede presentar patrones espásticos, patrones en rueda dentada, en tubo de plomo, ¿ya? Que cuando usted, por ejemplo, intenta realizar una extensión del codo, pero el paciente tiene una resistencia, ¿ya? Puede que al final ceda con ciertos movimientos terapéuticos, pero si al inicio pues se hace inicialmente, es solamente debido al comportamiento muscular, ¿ya? No por un problema a nivel de la sangre. Una persona con una ACV Lo que pasa es que según el lugar donde se afecta el accidente cerebrovascular, la arteria que se va a afectar te va a generar el cuadro o la manifestación clínica. Un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral media, en la arteria cerebral anterior o posterior, es distinto entre sí a la fotocerebelosa o a la subtalámica, etc. Entonces depende del lugar donde sea el accidente cerebrovascular, va a ser la manifestación de los signos clínicos y de los síntomas. Algunos que quedan con secuelas motoras, otros que quedan con secuelas motoras de larga, otros que quedan con secuelas cognitivas. ¿Ya? Por eso que lo que hace al igual que la parálisis cerebral, es súper amplio, porque no todos son iguales. No todos los pacientes van a tener las mismas manifestaciones clínicas o van a tener también el mismo progreso, ya sea a la mejoría o al empeoramiento. ¿Ya? Lo importante siempre en un paciente con accidente cerebrovascular es detectarlo a tiempo, detectar los signos y síntomas, ¿ya? Caída de un lado de la cara, empieza a hablar o a balbucear, que pierda fuerza en un hemicuerpo, ¿ya? Etc. Y estos también se van a clasificar en 3 tipos: hemorrágico, químico y transitorio. El transitorio te puede durar 2 horas y no te quitas pánico. Puede haber sido un dolor de cabeza. El isquémico es cuando la arteria se encuentra ocluida e impide la irrigación de la sangre a todo lo que es la corteza cerebral. Y el hemorrágico es cuando esa arteria que se encuentra obstruida o con disminución del flujo sanguíneo se revienta. Y es el famoso derrame cerebral que le llaman antiguamente. ¿Ya? Es ACV o enfermedad cerebral vascular. ¿Ya? Aumento de la grasa intramuscular, infiltración de grasa en el tejido muscular. ¿Qué nos puede generar esto? Muchas veces vamos a ver adultos mayores corpulentos, ¿ya? Y ustedes van a verlo a simple vista y van a decir, no, pero este paciente no está atrófico. Pero si le hacen un escáner, una resonancia magnética o una bioimpedenciometría, se van a dar cuenta que hay un mayor aumento de grasa muscular, ¿ya? Para prevenir el frío que empiezan a tener los adultos mayores por trastornos de las hormonales. Y a cambio de eso, de mayor aumento de masa grasa, disminuye la masa muscular. Entonces van a ver una persona que quizás a la perimetría se encuentra normal, pero eso es pura grasa, puro tejido graso, no es músculo. El músculo está pequeño, adelgazado, con disminución de la miofibrina. Cambio de la composición muscular, aumento de la fibra muscular de contracción lenta. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Se empiezan a volver más lentos cada vez. ¿Ya? Las actividades, si bien es cierto, pueden ser muy funcionales, pueden ser muy autovalentes, pero empiezan a ser mucho más lentos y ellos que no se dan cuenta. Y hasta se tiran rayas a veces. Pero eso es parte del proceso fisiológico del envejecimiento. ¿Ya? Si empiezan con el envejecimiento a temprana edad, ahí ya puede ser algo más patológico que podría tratarse. Pero cuando ya es progresivo, una persona de 80 años no va a tener el mismo rendimiento o la misma performance de una persona de 90 años o de una persona de 60, 70 años. ¿Ya? Eso siempre va a ser progresivo en el envejecimiento. A veces uno pierde la paciencia cuando están los adultos mayores caminando delante de uno y que uno los rebasa en la fila, pero al final es su ritmo. Eso a nivel estructural. Cambios funcionales,
La disminución de las unidades o las miofibrillas que genera disminución de la fuerza muscular, ¿ya? Especialmente de las fibras de contracción rápida. ¿Qué nos puede generar esto a nivel de funcionalidad? ¿Sí? Disminución de la fuerza muscular. ¿Cómo estaban los adultos mayores de León? Ahora que ya vieron un paciente postrado, ¿ya? ¿Qué más? Genera dependencia. Dependencia, uso de ayudas técnicas, progresivas, ¿ya? ¿Cómo? Con índice de eso vamos a verlo más adelante, los síntomas genéticos. ¿Ya? El uso de ayudas técnicas siempre tiene que ser en regresión, vale decir, si un paciente por ese motivo termina en silla de ruedas, lo que hay que lograr es que llegue hasta o el no uso de ayudas técnicas o el uso de un bastón, y viceversa, también hay progresión. Si el paciente se complica de un bastón de apoyo, puede pasar un bastón canadiense, que son las famosas muletas, a un andador con ruedas, a un andador fijo, allá finalmente termina en silla de ruedas. Por eso que siempre hay que ver, y a ustedes les van a pedir como kinesiólogo que le pidan a un chico en un cuarto que evalúen qué ayudas técnicas va a necesitar el paciente para ir de edad. Y todo eso está dentro de las normas que es gratis para todos los pacientes adultos mayores, sobre todo si son con asma. Disminución de la velocidad de contracción muscular, reducción de la velocidad de contracción. ¿Ya? Eso producto de la disminución de las fibras de contracción lenta y rápida. Cambios en la capacidad de relajación muscular. ¿Ya? Acá se ve que los pacientes, por ejemplo, realizan alguna actividad y el trofismo y el tono se mantiene aumentado durante mucho más tiempo del que se les puede mantener a ustedes después que están en un proceso de relajación, sobre todo los que entrenan. Los que entrenan después de cierto rato ya volvieron a recuperar fuerza, disminuyó el volumen muscular que se ve que aumenta durante el ejercicio. En el caso de los adultos mayores se demora mucho más. ¿Ya? Hay un cambio en la velocidad. A nivel óseo, pérdida de la densidad ósea, disminución de la masa ósea y aumento de la velocidad. O sea, hay una, cuando el hueso está más poroso, osteoporosis. ¿Quiénes eran las que tenían más tendencia? Las mujeres. ¿Producto de qué? Inicialmente. Menopausia. Que lo hablamos, que las mujeres lo tienen a los 50 y luego a los 40. Menopausia. La menopausia. ¿Ya? Osteoporosis, y eso también va a generar mayor riesgo de fracturas y mayor riesgo de caída, porque los huesos son débiles. ¿Ya? Disminución de la altura por la compresión vertebral y pérdida de la densidad ósea. Hace poco creo que tuvieron que hacer me fueron a preguntar por un trabajo que le había tocado atender el núcleo pulposo. Y también me preguntaron qué pasa con las personas que se van achicando. A nivel vertebral, los discos comienzan a perder altura, porque comienzan a deshidratarse. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el proceso de hidratación de los discos? Lo ocurre durante la noche, que se nos tiene que haber pasado al profesor Hugo. Por eso uno se despierta en la mañana más alto y durante el día uno se achica. Si ustedes se miden, hagan esa prueba, si es que durmieron 8 horas como corresponde, y mídanse. Y cuando lleguen a la casa, sobre todo después de la boda del entrenador, mídanse. Se dan cuenta que hay un cambio de altura. ¿Se acuerdan cómo se llama ese proceso? Inhibición. ¿Ya? El proceso de hidratación de los discos. Inhibición. Con B, todo con B. Inhibición. ¿Ya? El proceso de hidratación donde entra el líquido al disco vertebral y logra mantener la altura. ¿Se acuerdan cuál era la altura de los discos? Por segmento. ¿Pregunta de prueba del profesor Hugo? De 5 a 8 centímetros, tremendo disco. Tremendo disco. Cambiemos la unidad de medida. Cambiemos la unidad. De centímetro a milímetro. Cervical. ¿Cuánto mide el disco vertebral a nivel cervical? 3 milímetros. A nivel dorsal, 5 milímetros. Y a nivel lumbar, 9 milímetros. ¿Ya? No se le olvide eso, materia pasada no es materia mirada. Igual es como usar en hospital. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Al los discos encontrarse en un proceso de deshidratación fisiológica por la edad, empieza a disminuir la altura. Y la persona que ya, por ejemplo, medía 1,40 m en su vida, que no llegó a más, termina midiendo 1,30 m. Que son esas bolitas que más encima tienen sifosis y que no terminan encima. ¿Ya?
Todo eso afecta. Cambio estructural, en la hipercifosis dorsal y también la disminución de la altura de los ciclos. ¿Ya? Y también la pérdida de la densidad ósea a nivel vertebral, por eso ocurren fracturas patológicas. Cambio de la estructura ósea, aumento de la movilidad ósea y disminución de la travesulación. ¿Ya? Y eso que va a generar pérdida de la estructura trabecular, que exista mayor riesgo de fractura, mayor riesgo de fragilidad, mayor riesgo de caída. Esa sería la fisiopatología. Comienza todo con una disminución de las trabéculas, pasamos al proceso de osteoporosis, que hay un aumento de porosidad, aumento de tejido mucoso y lo compacto. Eso que va a generar cualquier golpe o caída, ya sea algo que caiga contundente, por ejemplo en el brazo, va a generar una fractura, la fractura va a generar inmovilidad y la inmovilidad ya es un síndrome geriátrico. Se dan cuenta después en el otro PowerPoint que todo está ligado y todo va relacionado en sí. Por eso se llama síndrome geriátrico. Cambios funcionales a nivel óseo, perdón. Todos los cambios estructurales generan una disminución de la capacidad de absorción de impacto y eso va a generar que, por ejemplo, las fuerzas reactivas del suelo no las logran controlar bien y quizás un salto que pegue a la persona, por ese motivo, le genere ya una fractura por impactación. A diferencia de ustedes que va a existir mayor proceso de amortiguación por el líquido por los discos intervertebrales, por los cartílagos, ya por los meniscos en algunas articulaciones. Y también aumento de la fractura, como les dije anteriormente. A nivel articular, hay una disminución de la lubricación articular. También disminuye la capacidad de secreción de líquido sinovial en la articulación. ¿Y eso qué va a generar? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Cuando hay mayor roce entre cartílago y cartílago, hasta que se desgasta. ¿Artrosis o artritis? ¿Y por qué no artritis? Artrosis. ¿Cuál es la diferencia en artrosis y artritis? Inflamación. ¿Inflamación en la artritis? Todo lo que termina en itis es una inflamación. ¿Ya? Las personas con artritis tienen las articulaciones, sobre todo de las manos, mucho más engrosadas, la interfalange. ¿Ya? Eso tiene un nombre. También se lo tienen que pasar, por favor. Nódulos de. Nódulos de Eder. Nódulos de Clark. ¿Ya? Por si acaso. Eso va a generar la disminución del líquido intraarticular. ¿Eder? Y lo otro, lo que es artrosis, a nivel de las manos, genera una desviación o ráfaga cubital. ¿Ya? Las personas tienen las manos así. Dígame. ¿Me puede repetir cuál era la diferencia entre artrosis y artritis? Artritis es la inflamación de la articulación y artrosis es el proceso de desgaste crónico. ¿Ya? Todo lo que termine igual en nosis, asúmanlo como algo proceso crónico. Ahora eso ya no aplica a lo que es tendinitis y tendinosis. ¿Ya? Esos términos ya se eliminaron de la jerga del profesional de la salud. Ya hablamos de tendinopatía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una inflamación del tendón, porque el tendón es avascular. Para que haya una inflamación de un segmento o de un órgano, tiene que estar vascularizado. Y en este caso, como el tendón no es vascular, es avascular, es imposible hablar de tendinitis. O tendinosis, que es cuando dicen, no, que yo tengo una tendinitis ya crónica, es tendinosis. O entesopatía, o sea, sí, entesopatía, que es la inflamación de la unión del tendón con el hueso. ¿Ya? Ahí hablamos de tendinopatía. ¿Ya? En este caso, artritis y artrosis todavía son buenos sistemas. Profe, ¿cuál era el nombre que dijo? ¿Nódulos de qué? Nódulos de Bouchard y nódulos de Everle, con H. Everle. ¿Qué va a generar la disminución del líquido intraarticular? El desgaste articular, ¿ya? Erosión del cartílago articular, y ahí aparecería la patología artrosis. ¿Ya? Literalmente hay hueso con hueso chocando y empieza a desgastarse y empieza incluso a sangrar. Y ahí es cuando el paciente tiene que ir al traumatólogo para que le operen y le coloquen una prótesis, ya sea cementada o no cementada. Yo le pregunto si su líquido sinovial ha aumentado. Lo que dice de los nódulos, igual tiene que ver como con lo de la acropaquia, ¿o no? La acropaquia, cuando aparece acropaquia, ¿sabe lo que es o no? Es cuando tenéis como las manos, o sea, como los dos palillos se le dice, ¿o no? El dedo en palillo tambor.
cuando ustedes vean a un paciente o a una persona con los dedos, que de hecho hay un, no lo voy a decir, pero hay una persona acá en la universidad que lo tiene. Cuando vean a una persona que tiene acropaquia o dedo en palillo de tambor, tienen que sospechar de inmediato en una insuficiencia respiratoria crónica o en una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Empiecen a fijarse las manos de los profesores y se van a dar cuenta del profesor que tiene acropaquia. ¿Ya? Pero eso, van a ver que el ángulo que se genera entre el lecho umbilical y el lecho unguial está disminuido. Esa famosa con curvatura que hay. Es todo gordito. Y de verdad como ver un palillo de batería. ¿Ya? Así son los dedos en palillo de tambor. Pero eso no tiene nada que ver con un proceso artrósico o inflamatorio, sino que es producto de una insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia respiratoria crónica. No porque tú tengas neumonía durante una semana va a ser una acropaquia. A diferencia de una persona que tiene EPOC, tiene tuberculosis, tiene fibrosis, que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, parcial o total, y que va a generar la acropaquia. ¿Ya? Cambio de la estructura articular, aumento de la rigidez articular, producto de lo mismo, de la poca lubricación, el aumento del desgaste, va a generarse rigidez articular, ¿ya? Y pérdida de la flexibilidad. Y yo creo que ya todo nos pasa, o por lo menos yo, que me levanto en la mañana y me levanto como todo rígido. Y caminando así, todo así, eso ya después me ducho y se me pasa. Los adultos mayores eso durante todo el día, ¿ya? Y que también genera ese como caminar como cogido, el peso de las sábanas. Las que duermen en supino, los pies no se encuentran en esta posición de flexo-extensión indiferencial, sino que se encuentran así. ¿Ya? Entonces, al existir esa posición, se genera un acortamiento de la musculatura del tríceps lunar y una elongación de la musculatura del glúteo. Por lo tanto, la persona le cuesta empezar a caminar durante el día. ¿Ah? Lo mismo, el peso de los pies estás así. Si duermes en el circuito lateral, no. Por eso es que a los adultos mayores, sobre todo que están postrados, para evitar eso, se les ponen alzapofas, que es un encajado que se puede hacer con tubo de PVC. Entonces se encuentran cubiertos, se encuentran tapados, pero encima de ese como encajado, como ese fútbol. Entonces no tienen efecto del peso de la y pérdida de la flexibilidad. Consecuencias clínicas. Los tres sistemas, sarcopenia, que ya lo dijimos, que es la pérdida de la masa y la fuerza muscular, no solamente de la masa, sino que también hay pérdida de fuerza. ¿Ya? Osteoporosis, que es la pérdida de la densidad ósea, como bien lo han dicho. Artritis, que es inflamación y desgaste articular, como les di a entender. Disminución de la movilidad, que eso ya sería un síndrome geriátrico. Aumento del riesgo de caída, que también es otro síndrome geriátrico. Y dolor crónico. No confundirlo con la fibromialgia, sino que es producto de la otra patología. La fibromialgia es un dolor crónico generalizado, de origen, en su mayoría, psicológico. No es que se esté inventando un dolor, realmente lo sienten, pero todo es a nivel psicológico. ¿Ya? Y eso que va a generar disminución de la calidad de vida. Envejecimiento del sistema genitourinario. Acá se va a dividir tanto en cambios a nivel masculino como femenino. ¿Ya? A nivel general, hay una disminución renal y de la filtración glomerular. ¿Y qué va a generar eso? Que no estén filtrando completamente los riñones. ¿Cuál es la función de los riñones, aparte de la expresión de orina? Filtración. ¿O estoy mal? Vamos a hacer la función de los riñones. ¿Qué dijo? La función de los riñones, acércate más acá. Ya está casi en la puerta. ¿Cuál es la función de los riñones? ¿Cuál es la función de los riñones? Filtrar la sangre. Filtrar la sangre, ¿ya? Y producto de eso se genera como desecho la orina, ¿ya? La orina, mientras más oscura es, mayor contenido o basura se encuentra filtrándose el riñón, por decirlo así, ¿ya? Y eso también quiere decir que hay una poca ingesta de agua o algún trastorno de enfermedad renal crónica, ¿ya? Tampoco es bueno que la orina salga blanca, ¿ya? Como si fuera agua. ¿Por qué? Porque quiere decir que están con exceso de agua y que el riñón está trabajando más de lo normal. Por lo tanto, también pueden generar una insuficiencia renal a temprana edad, ¿ya? La medida justa de agua se dice que son... hay una fórmula, que la voy a buscar, pero es su peso en kilogramos dividido por un número que le va a dar la cantidad de vasos que tienen que tomar al día. Por ejemplo, si yo tuviera que tomar 7 vasos, por mi peso y altura, quizás la Valentina tendría que tomar 6 vasos. El Darío igual 6 vasos.
quizás escoger 7 u 8 vasos, ¿ya? Solo ser alguien más pequeño, quizás 5 vasos, y con eso van a andar bien. No tiene que ver con que tienen que tomar 2 litros de agua o 1 litro de agua, como se dice generalmente, ¿ya? Yo tomo Y de ahí se puede crear otro problema. no, dos. Ya. Entonces, al haber disminución de la función renal de la circulación glomerular, va a haber también trastornos a nivel renales, aparece la insuficiencia renal crónica, la enfermedad renal crónica, y esos pacientes que terminan en diálisis. ¿Ya? Hemodiálisis, así se el nombre completo. También hay alteración de la función renal y de la filtración, ¿ya? Que es lo que les dije anteriormente, y cambio de la capacidad de excreción o de diseño del organismo, que sería la función vesical. Disminución también de la capacidad vesical y control urinario. O, cuando no pueden controlar la orina, ¿cómo se llama eso? Incontinencia. Incontinencia. Incontinencia urinaria, porque también hay incontinencia fecal. Por género, disminución de las gonadas. ¿Ya? En los hombres, a medida que van envejeciendo, el tamaño de los testículos también va disminuyendo. ¿Ya? La incontinencia urinaria. Hay un aumento o un engrosamiento de la próstata. ¿Cuál es el tamaño normal de la próstata? Rafael. ¿Cuánto? Va por ahí. ¿Ya? Pero ya cuando ven un examen, por ejemplo, de su papá o de su abuelo, que lo lean, que diga que hay un engrosamiento, que hay un aumento del volumen prostático de más de 50 milímetros, ya pueden pensar en un proceso crónico y en un posible proceso metastásico. ¿Ya? Pero el engrosamiento es normal en los hombres. Por eso que a los 50 años el examen del tacto rectal es anual. ¿Ya? Y también se puede realizar a través de sangre, pero aún así el gol estándar sigue siendo el tacto prostático. ¿Qué más? Disminución de la masa muscular del tracto urinario. Y al haber una disminución de la masa muscular del tracto urinario, ¿qué va a haber? Incontinencia urinaria. ¿Ya? Aumento de la fibrosis en el tejido urinario. En el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, menor elasticidad, o sea, disminución del tamaño y elasticidad del útero. ¿Por qué? Porque ya no se requiere para la función, que es la de albergar el feto en periodo de fecundidad de la mujer. ¿Ya? Disminución de la masa muscular del suelo pélvico, por ende también hay incontinencia urinaria. ¿Ya? Aumento de la flacidez vaginal, y por ende al existir aumento de la flacidez vaginal, también va a existir mayor riesgo de que ustedes generen algún tipo de infección urinaria, las mujeres. ¿Ya? Y disminución de la lubricación vaginal. ¿Ya? A pesar de que puede ser un mito, adultos mayores siguen teniendo vida sexual activa, pero eso también les genera rigidez y fricción. ¿Ya? Porque hay una disminución de la lubricación vaginal normal de la mujer. A nivel funcional, disminución de la producción de testosterona por la disminución de las hormonas de los testículos. ¿Ya? Hay una aparición de disfunción eréctil. ¿Ya? Son pacientes que no tienen una erección funcional, ¿ya? O prolongada para el acto sexual, y empiezan a aparecer las pastillas como el Viagra, que en un inicio se diseñó y se sintetizó para tratar la hipertensión, pero como efecto secundario tuvo la aparición de erección, ¿ya? Por el aumento del flujo sanguíneo en la estructura del pene. Disminución de la frecuencia y la calidad de la eyaculación, ¿ya? Y también disminución de la cantidad y la carga seminal, aumento del tiempo de llenado vesical, ¿ya? La vejiga tarda en el caso de los hombres en llenarse, ¿ya? Y también tarda en vaciarse. Y en el caso de las mujeres hay una disminución del tamaño vesical, y por eso que las adultas mayores, las personas mayores de sexo femenino, tienden a ir más seguido al baño, ¿ya? En el caso de las mujeres también hay una disminución de estrógenos, ¿ya? Disminución de la lubricación vaginal, disminución de la función contráctil del útero y aumento del riesgo de incontinencia urinaria. Consecuencias clínicas del envejecimiento a nivel urogenital, general mayor prevalencia de incontinencia urinaria y fecal, enfermedades renales e infertilidad. En hombres, disfunción eréctil, retención urinaria, enfermedad prostática, hiperplasia o hiperplasia prostática benigna, HPV, o cáncer e infertilidad. ¿Ya? En el caso de mujeres, prolapso genital, todo lo que son el útero y los ovarios caen en el piso pélvico, generando mayor presión, mayor incontinencia urinaria. ¿Ya? Dispareunia, que es dolor durante el sexo por la disminución de la lubricación vaginal, y enfermedades pélvicas como la endometriosis o fibromas. Todo lo que termine en coma, como les dije una vez, tienen que pensar que tienen una masa.
no necesariamente en un tumor, pero sí en una aparición de masa. Sarcoma, fibroma, osteoma, ¿ya? Todo eso. Endometriosis es la inflamación y el sangrado excesivo de la pared del útero del endometrio. ¿Ya? Generalmente asociado al ovario poliquístico. A nivel del sistema nervioso, ¿ya? ¿Qué cambios estructurales existen? Disminución del número de neuronas y al existir menos neuronas hay una disminución de la sinapsis. ¿Ya? A los adultos mayores les cuesta mucho más hacer sinapsis y reaccionar ante un evento o dar una respuesta específica. Disminución del tamaño y peso del cerebro. Todo lo que es la corteza, producto de la deshidratación que tienen los adultos mayores, también va disminuyendo el tamaño del todo lo que es la corteza cerebral. ¿Ya? Aumento de la cantidad de sustancia gris y disminución de la sustancia blanca. ¿Cuál sería la consecuencia clínica de eso? ¿O cuál es la función de la sustancia gris y de la sustancia blanca? ¿O qué es lo que hay en mayoría en el cerebro? Eso más a nivel sanguíneo. Para el cuerpo. Cambio en la estructura y función de las células gliales, ya los astocitos, deposición de placas amiloides y millones virales que van a generar la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? ¿Cuál era la diferencia entre Alzheimer y trastorno cognitivo mayor o el antiguamente llamado demencia senil? Progresivo, ¿ya? El trastorno cognitivo mayor va a aparecer a temprana edad, vale decir puede ser a los 60 o 50 años, mientras que el Alzheimer puede aparecer a mayor edad. ¿Ya? Cambios funcionales, como les dije, disminución de la transmisión nerviosa, que va a generar disminución de los impulsos a nivel nervioso, disminución de la sinapsis y de la respuesta, reducción de la capacidad de aprendizaje y de memoria, como ustedes pudieron ver en algunos test que aplicaron. Los adultos mayores, me acuerdo, escuché un grupo que les repetía los números del Minimental y algunos adultos mayores lo decían al revés, no se acordaban, decían ¿qué me dijo? ¿Cuál era el número? Todo eso comienza a aplicar ya en la memoria. Tienen también trastornos de la atención, empiezan a perder como la percepción del entorno y se empiezan a enfocar más en lo que ustedes le pueden estar hablando y después le van a decir ¿qué? Y le digo, volver a repetir lo mismo. No tiene nada que ver con un tema de que no oyeron, sino que no tuvieron la capacidad suficiente de atención para hacer la continuidad de la conversación. Cambios de la regulación del estado de ánimo y el estrés y disminución de la coordinación y equilibrio. A nivel del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Las alteraciones del sistema nervioso autónomo van a generar una regulación de la frecuencia cardíaca hacia la baja, ¿ya? Van a ser pacientes que van a tener una taquipnea, que es cuando la frecuencia cardíaca se encuentra menor a ¿cuánto? La frecuencia cardíaca, cuando hablamos de, perdón, de bradicardia, menos de 60. Y cuando hablamos de bradipnea, menos a 12. Eso va a crear el sistema nervioso. Algunos libros dicen que la frecuencia respiratoria normal es de 16 a 20. No sé cómo se lo pasaron a ustedes. Pero yo ocupo más el rango de 12 a 20. Ya tienen mayor rango de que no dejar que un paciente o poner que un paciente se encuentra con bradipnea, sino que simplemente está respirando un poco más lento o en menor cantidad de tiempo. Manifestaciones clínicas, todas las patologías, demencia, de lo que es demencia podemos incluir Alzheimer y demencia vascular, ¿ya? Trastorno neurocognitivo mayor o demencia senil, enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que se ve alterado en la enfermedad de Parkinson? ¿Qué núcleo se ven alterado en la enfermedad de Parkinson? En la enfermedad de Parkinson. ¿Disminución de qué núcleo es? ¿De qué sustancia? Gris. ¿O qué estructura del sistema nervioso se ve afectado? ¿Sí? Problemas de coordinación. Cerebro. ¿Cerebelo? ¿El cerebro que se ve afectado? Accidente cerebro vascular, ya les nombré isquémico, hemorrágico y transitorio. ¿Ya? Trastorno. ¿Qué se había afectado por el
sustancia y tiene un color. Gris. Las Negra. cosas de equilibrio y movilidad, y eso también le va a crear depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque se ven enlentecidos, ven que no pueden realizar todo lo que hacían antes, ven que les cuesta más pensar, ven que les cuesta retener información, ¿ya? Y eso le va a generar un cuadro al final, un círculo vicioso. La ansiedad le va a generar depresión y la depresión le va a generar ansiedad, ¿ya? Pero eso más a nivel psicológico, a causa del sistema nervioso, pero más una expresión a nivel psicológico psiquiátrico, ¿ya? Y todo lo que son trastornos del sueño, incluido el insomnio. Los adultos mayores empiezan a dormir cada vez menos. Con 3 horas de sueño nocturno andan tiquitacas, pero durante el día duermen media hora, se despiertan. Después del almuerzo se vuelven a dormir, o están haciendo algo en la mañana, les da sueño y se van a acostar, ¿ya? Tienen como un micro sueño, como los bebés, vuelven como en una regresión, ¿ya? Los que tengan hermanos chicos, sobrinos o que tengan hijos se van a dar cuenta que los bebés duermen 10 minutos, 12 minutos y están súper bien. Y también se ven sus siestas largas que son de 1 hora, 2 horas, donde se reponen más, ¿ya? Sistema inmune o inmunosenescencia. ¿Qué es la inmunosenescencia? El deterioro progresivo de todo lo que es el sistema inmune, la primera barrera de defensa del cuerpo humano, ya de los linfocitos sobre todo. Este proceso implica cambios tanto en la inmunidad innata, que es la que ustedes tienen, como en la inmunidad adaptativa que van adquiriendo a lo largo de su vida, ¿ya? Lo que resulta en una menor capacidad del organismo para combatir infecciones, responder a vacunas y controlar la inflamación crónica. Y eso fue lo más evidente que se dio en la época de pandemia, donde el grupo más afectado fueron los adultos mayores, por no tener un sistema inmune como corresponde y por no poder defenderse de lo que fue el contagio por SARS-CoV-2, ¿ya? Y se genera ese también círculo vicioso, la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune, genera mortalidad, aumento de polipatologías, ¿ya? Neumonía, artritis, artrosis, entre otras enfermedades, lo que va a generar fragilidad, y la fragilidad que va a generar mayor aumento de la inmunosenescencia. Y así se va dando mucho el ciclo, ¿ya? Otra característica de la inmunosenescencia es dinámica, ¿ya? Y multifactorial. Está compuesta o se ve afectada por factores intrínsecos como podrían ser los genéticos, ¿ya? La reducción de la masa muscular, el resecamiento de la mucosa, el deterioro de la piel, y factores extrínsecos como son la alimentación, la actividad física, ahí entrarían ustedes, los tratamientos farmacológicos o la polifarmacia, la fragilidad, las comorbilidades y el estrés. ¿Qué genera el estrés? ¿Cuál es la hormona del estrés? El cortisol. Los adultos mayores tienen un alto número de cortisol, producto de lo mismo, de todo lo que se va concatenando entre ellos. Fragilidad, disminución de su funcionalidad, ya, que les genera estrés. Y acá, ¿por qué les puse la alimentación? Porque el factor extrínseco más importante dentro de lo que es la alimentación y genera una disminución del sistema inmune es el consumo excesivo de azúcar refinada, que lo hablamos la semana pasada. Mientras más, no sé si han visto, por lo menos mi abuelo le echaba como 4 o 5 cucharadas de té, ¿ya? O si no, después cuando le cambiamos a los endulzantes, los disparantes líquidos, le echaba el chorro completo de azúcar. No era de cositas, sino era ventana nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a generar el azúcar? Va a generar compromiso y depresión del sistema inmune. ¿Ya? Imagínense eso sumado a una persona que tiene una inmunodepresión secundaria, como podrían ser los pacientes con la enfermedad autoinmune o adquirida, como podrían ser los pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia o VIH. Situaciones de malnutrición, ya, el aislamiento social, el estrés, la depresión, el sedentarismo y la inmovilidad contribuyen a la desregulación del sistema de la función inmune. Pregunta del profesor, ¿ya? ¿Qué contribuye a la inmunosenescencia? Todos esos factores. Estos factores dicen que van a alterar la modulación del sistema inmune, creando una disminución funcional progresiva de la mayoría de las poblaciones celulares que forman parte del sistema inmune, ¿ya? ¿Esto qué va a hacer? Va a alterar la activación por la que las intervenciones desde la atención primaria de salud son de gran importancia. En este caso, la promoción y prevención de las patologías va a ser el pilar fundamental de prevenir la inmunosenescencia también. Así que el que le guste trabajar o que quiera trabajar en APS, esta va a ser su labor. Evitar que lleguen los pacientes a ser hospitalizados, sino que ustedes lo deben tener a tiempo o a detectar a tiempo los trastornos o problemas funcionales que tiene el paciente. Derivado obviamente por el médico, pasado por el enfermero y por todo
inmunitaria va a disminuir la respuesta inmunitaria celular natural, ¿ya? Va a disminuir la producción de los anticuerpos de los linfocitos, va a disminuir la actividad de los linfocitos T y de los linfocitos B y va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias. Siempre van a estar involucradas en cualquier proceso inflamatorio. ¿Cuál es el órgano principal en la juventud que genera la inmunidad? Que crea los linfocitos, el órgano principal. El timo. ¿Y a qué edad comienza la introducción del timo? ¿Qué? Así que si ustedes, por ejemplo, llegaran a trabajar también en el servicio médico legal y les toca ver un cuerpo que no se puede identificar la edad, pero ven que no tiene timo, es una persona ya que tiene más de 25. Si tiene timo, es una persona menor a 25 años. ¿Ya? A nivel de las células inmunitarias hay una disminución del número de función de los linfocitos CD4 y de los CD8. Los CD4 son, y los que están mayormente implicados en la detección del virus de la inmunodeficiencia, ya del VIH. Una persona que tiene VIH se tiene que hacer constantemente exámenes de los linfocitos y si estos se encuentran bajos, se encuentra con el tratamiento o no tiene adecuación al tratamiento, al esquema TAR, tratamiento antirretroviral. Mientras que si el paciente tiene el linfocito en valores normales, sobre la norma, quiere decir que el tratamiento está haciendo efecto y el virus se encuentra ahí latente, es cero positivo, pero no puede estar. Aumenta el número de linfocitos T senescentes, que se encuentran ahí pero no tienen la función que corresponde, como pasaba con los alveolos, y disminuía la función de los. Aumentaba el tamaño de los alveolos, pero disminuía la función. Disminución de los neutrófilos, que también son parte de la serie blanca. Cambio de la expresión de moléculas de adhesión y constimulación. En los órganos linfoides, como el timo, ya en este caso, disminución del tamaño en función del timo hasta llegar a la involución y luego desaparición. También del vaso. Reducción del número de folículos linfoides en el vaso y disminución de la función de los ganglios linfáticos. Ahí tiene que ver todo lo que es el sistema linfático, que es el sistema de retiro de desechos, así como también trabaja el riñón. A nivel de respuesta inflamatoria, como inflammation, aumento de la producción de citoquinas, disminución de la regulación de la respuesta inflamatoria y aumento del riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes. A nivel del sistema excretor, de los riñones tiene disminución del tamaño de los riñones, ya entre un 20 o un 30% desde los 30 años en adelante. ¿Ya? Usted a partir de que cumplen 30 años, los riñones comienzan a disminuir su función y su tamaño. ¿Ya? Debido a la pérdida de nefronas, que es la unidad funcional del riñón. Esclerosis glomerular o endurecimiento del glomérulo, ¿ya? Que hay un aumento del tejido glomeruloso, reduciendo su funcionalidad. Producción del flujo sanguíneo renal en un 10% después de los 30 años. Y fibrosis intersticial y atrofia tubular. Los túbulos renales pierden su capacidad de concentración y dilución de la orina. Entonces, por eso que los adultos mayores tienden a tener una orina más café. ¿Saben cómo se llama el color normal de la orina? El color normal de la orina. Si yo les pidiera que describieran un examen de orina y me dijeran cómo es el color, pero tiene un nombre específico: ámbar. Con el nombre, color ámbar, ¿ya? Haciendo alusión a la piedra egipcia, ¿ya? ¿Y cómo es el olor? ¿Cómo se llama el olor típico de la orina? Sui generis, está en francés, o genérico, ¿ya? Es un olor que ustedes van a decir olor a pipí de ser humano, el olor de orina de gato es súper distinto, es mucho más fuerte, ¿ya? Asimismo, si ustedes notan una orina con un olor a putrefacción, al tiro sospechen de una infección urinaria, ¿ya? E incluso de una pielonefritis. En las vías urinarias hay alteración del urotelio, de todo lo que es la pared muscular o elástica de la vía urinaria, de la uretra y del ureter, ¿ya? Engrosamiento de la pared vesical, lo mismo que pasaba a nivel pulmonar. Cambios a nivel prostático en los hombres, hiperplasia prostática benigna, que puede comprimir la uretra, ¿ya? Y al comprimir la uretra, que va a generar disminución de la cantidad de orina que bota el paciente. Por eso quizás hace una prueba de función de renal y también una prueba de chorro, que se llama, que es cuánta fuerza tiene el paciente para hacer la expulsión de la orina. En hombre. Y a nivel de mujeres, debilitamiento del piso pélvico, asociado a la atrofia vaginal y a la pérdida de soporte ureteral y al prolapso también de los órganos urogenitales.
Funcionales, disminución de la tasa de filtración glomerular disminuye alrededor de 1 ml minuto al año después de los 40 años, lo que afecta la capacidad para eliminar desechos como la urea y la creatinina. ¿Ya? Si hay un aumento a nivel plasmático de la urea o la crea, de inmediato los médicos sospechan que hay una enfermedad o una insuficiencia renal crónica. Y eso lo van a ver ustedes en el hospital cuando estén, ya sea con la profesora Gabriela o cuando yo les pida que realicen los exámenes de un paciente con una enfermedad renal crónica. Hay un aumento de la crea y un aumento de la urea, ¿ya? O del boom de creatinina, que es la cantidad de nitrógeno ureico en la sangre, en el líquido. Reducción de la capacidad de concentración de la orina, ya no hay riesgo de deshidratación, ya que los riñones requieren menos agua. Alteraciones en la excreción de electrolitos, acá por ejemplo puede haber una hiponatremia, una hipocalcemia, una hipopotasemia, ¿ya? O al revés, una hiper de cada uno. ¿Ya? Recuerden que siempre les van a pedir o van a evaluar en los exámenes sodio, potasio, cloro y calcio. ¿Ya? Si por ejemplo un paciente tuviera una hipercalcemia, un aumento de la excreción de calcio a nivel de orina, tienen que sospechar al tiro que va a ser un paciente que lo más probable es que empiece a hacer cálculos renales seguidos. Los cálculos pueden ser compuestos de diferentes elementos. El más común es de calcio, ¿ya? Y tienen forma de punta estrellada. Por eso que duele cuando va bajando, porque va rompiendo toda la uretra, ¿ya? Y eso también va a crear un desbalance hídrico, ¿ya? A nivel de la vejiga, disminución de la capacidad vesical, lo que les decía, ya no se logra mantener la suficiente cantidad de orina y baja a unos 250 a 300 ml de retención. Por eso que los adultos mayores tienen poliuria. ¿Ya? ¿Cómo se llama el aumento de la frecuencia urinaria en la noche? No, la que no recibe elegida. ¿Cómo se llama cuando hay un aumento de la cantidad de idas al baño? Polidipsia. No, la polidipsia es el aumento de la poliuria es el aumento de cantidad de orina, pero el aumento de la frecuencia en la noche se llama nicturia. Nicturia o nocturia lo van a encontrar, de las dos maneras. Vamos a ver que hacen de esa dividirlo en dos, como si fuese su documento. Y a la vez disminución de la cantidad de orina, ¿ya? Producto, por ejemplo, en un hombre de una hiperplasia prostática benigna, puede existir un riesgo de bolo vesical. Son esos pacientes que llegan a urgencia y que de inmediato le tienen que poner una sonda para lograr el vaciamiento vesical, ¿ya? Y alteración de la sensibilidad, puede buscar el reconocimiento de la necesidad de orinar. Son esos pacientes que van, dicen que tienen ganas de orinar, llegan al baño y no hacen nada. Y tienen esa sensación constante de ganas de orinar, que es similar a lo que ocurre cuando están con una infección urinaria. ¿Ya? Eso se llama tenesmo. Manifestaciones clínicas, insuficiencia renal progresiva, fisiológica, ¿ya? Es normal también que haya cierta insuficiencia renal. No es normal que a los 40 años tengan una insuficiencia renal o a esta edad, pero sí ya mayor sobre 60 años. Pero tenesmo, ¿le puede dar a cualquier persona? Sí, principalmente, por ejemplo, en el caso de usted, no por envejecimiento, sería por una infección urinaria o por algún trastorno neurológico. ¿Ya? Esa gana de querer orinar, llegar al baño y no hacer nada. ¿Ya? ¿Cómo se llama cuando orina un poco? Olivuria. ¿Y cómo se llama cuando nadie orina? Paciente consulta servicio de urgencia por 3 días de anuria. Anuria. Todo lo que se comience con A es falta o sí, o ausencia. ¿Ya? Si llevo un paciente hace 3 días que no orino, de inmediato se va a dar zona. Mujer o hombre, para lograr hacer la vejiga. No siempre clínicamente significativa, pero puede exacerbarse con enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. ¿Ya? Y la hipertensión, el estadio final de una hipertensión mal controlada es la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? O enfermedad renal crónica, con o sin hemodiálisis. Hay enfermos renales, ¿ya? Que se categorizan 1, 2, 3, según la 1, 2, 3, 4, según la gravedad, 4 del último estadio, pero desde el estadio 3 y 4 ya son pacientes que requieren quizás de hemodiálisis. Los pacientes que llegan sin ser dializados, porque la diálisis se genera cada 3 días, es como si estuvieran con o pareciera que estuvieran borrachos o que estuvieran con algún tipo de alteración a nivel neurológico.
tanto amoníaco en su cuerpo, tanto ácido úrico dando vueltas, que se empieza a contaminar el cerebro y empiezan a perder funciones neurológicas. ¿Ya? Y una vez que lo idealizan, son otras personas. Ni siquiera se acuerdan que les pegaron, que los tuvieron que contener físicamente, que se querían ir, que estaban gritando. Así llegan los pacientes sin diálisis. ¿Ya? Reducción del aclarado de los fármacos. Fuera la función principal del riñón, filtrar. Pero ¿qué filtra también? Todo lo que sea la metabolización de los fármacos. Tanto el hígado como el riñón se encargan de eso, de la filtración y metabolización de los fármacos. Por eso que hay algunos que son hepatotóxicos, que en exceso producen alteraciones, como por ejemplo el paracetamol, que en grandes cantidades, para decir una dosis tóxica de 8 gramos diarios de paracetamol, va a generar hepatotoxicidad y puede generar una hepatitis y una insuficiencia hepática. Y a su vez, por ejemplo, hay medicamentos que son nefrotóxicos, que van a generar aumento de la toxicidad a nivel de riñón y disminución de la filtración de esos medicamentos, por lo tanto, no se van a estar excretando por la orina. ¿Ya? Eso me imagino que lo deben haber visto en farmacología. Farmacodinámica y farmacocinética. Farmacodinámica es cómo interactúan los fármacos entre sí, porque se puede dar un antihipertensivo y un diurético para disminuir la presión, y la farmacocinética es cómo ese medicamento actúa en el cuerpo humano. ¿Ya? Acá están los ejemplos, ¿ya? Ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, ¿ya? Aminoglucósidos y dioxina. Relevancia clínica del envejecimiento del sistema nervioso: mayor riesgo de deshidratación, alteraciones del manejo farmacológico, como lo vimos anteriormente, impacto en la calidad de vida por la incontinencia urinaria, ¿ya? Por la vergüenza que eso les genera. Algunos adultos mayores que saben que tienen incontinencia urinaria dejan de salir a hacer sus trámites, no quieren ocupar pañales, ¿ya? Incluso adultos mayores que se encuentran hospitalizados por una fractura, que tienen reposo absoluto, les ponen pañal y se niegan a hacer el pañal, y hay que llevarle la chaca o ver la forma de parar el baño porque igual quieren orinar. Y ya cuando es mucho, se les pone una sola. Y predisposición de enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes mellitus, aterosclerosis, que agravan los cambios relacionados con la edad en el sistema urinario. A nivel renal, en cuanto a urgencia relacionada con la energía hiperactiva, ¿ya? La incontinencia urinaria, puede ser urgencia relacionada con la energía hiperactiva, de esfuerzo por debilidad del suelo pélvico en mujeres o mixta, combinación de ambos tipos. ¿Ya? Retención urinaria, común en hombres con hiperplasia prostática benigna, como les dije. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen de la próstata disminuye el lumen de la uretra, haciendo que irraje el volumen, aumentando el riesgo de infecciones urinarias y de formación de cálculo. ¿Por qué? Porque la orina se encuentra dando vueltas en el mismo recorrido urinario, ¿ya? Y sobre todo si hay algún tipo de exceso o falta de aseo, va a generar infección urinaria. Mayor susceptibilidad a infecciones urinarias, ¿ya? Factores como almacenamientos completos y lo que les decía, insomnio, ¿ya? Y la infección frecuente durante la noche, asociada con menor capacidad vesical y cambios hormonales, como la vasopresina, que es la hormona que se encuentra regulada por el riñón. Eso respecto al envejecimiento por sistemas. Ahora vamos a ver los síndromes geriátricos. Eso por favor. Alcanzamos. Sí, no se alcanzaba. ¿Síntomas que dijo? Síndrome geriátrico, si el enfoque kinésico, y este ya sería el último compuesto para la prueba. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Son diferentes patologías, ¿ya? O cuadros clínicos que van a ser propios de los pacientes adultos mayores, ¿ya? ¿Qué van a realizar o qué van a afectar? La funcionalidad y la calidad de vida. Pregunta de acuerdo. Son considerados también marcadores de fragilidad, y la detección temprana, en este caso en APS o en consultas constantes del paciente, puede crear un mejor manejo del síndrome, mejor tratamiento y prevenir la disminución de la calidad de vida, la autovalencia y la autonomía de los pacientes. ¿Ya? En Chile, ya según la encuesta CACER, en el 2023, el 19% de la población tenía 60 años o más y se espera que alcance el 32% para el año 2050. Vale decir que casi un tercio de Chile va a ser persona mayor, sobre 60 años. Chile es uno de los países que está envejeciendo más rápido. ¿Ya? Hay mayor cantidad de adultos mayores que mayor cantidad de gente joven, porque disminuyó la natalidad. ¿Ya? Este fenómeno lo que va a generar es un aumento de la prevalencia de condiciones crónicas y síndromes geriátricos, la desafío
la policonsulta. No sé. Y eso que va a generar No mayor aceptar. gasto económico. ¿Ya? Por eso que los adultos mayores generan tanto gasto. ¿Por qué? Porque requieren de consultas continuas, de medicamentos continuos. Muchos de ellos que se atienden en salud pública reciben todo eso gratuito, pero igual genera un costo para el Estado. ¿Ya? ¿Qué van a utilizar para detectar estos síndromes geriátricos? El famoso EMPAM o el PEFAM, ¿ya? Que es lo que ustedes aplicaron en el LEAM de manera parcelada. No aplicaron un EMPAM completo porque ellos ya tenían un EMPAM, sino que aplicaron ciertos test. Esa es la manera o el screening, el gol estándar acá en Chile. ¿Ya? Que evaluaron factores de riesgo y funcionalidad, aunque se requiere siempre una evaluación directa de cada síndrome geriátrico. Una vez que detectaron la pérdida de X función, tienen que ya empezar a ser más específicos con esa detección. ¿Ya? Factores contribuyentes demográficos, expectativas de vida en Chile, ¿no acuerdan que era mayor a los 80 años en mujeres y en hombres? Había una diferencia, 81 años en hombres, 83 años en mujeres. Socioeconómicos, desigualdades en el acceso de salud y educación. Culturales, estigmas sobre el envejecimiento y falta de la educación en prevención. Y sistema de salud, enfoque reactivo frente al preventivo. Más se trata la enfermedad que se busca prevenir la enfermedad. ¿Ya? ¿Cuándo consultamos nosotros al médico? Cuando realmente nos sentimos mal, cuando estamos enfermos. O cuando queremos un certificado médico falso porque falta una clase. ¿No es cierto? Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros regularmente? Ir constantemente al médico, al especialista, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ginecólogo, consultar a la obstetra, el hombre consultar al urólogo, para prevenir enfermedades. ¿Ya? No esperar a que ocurra el dolor al orinar, el dolor a nivel renal, la pérdida de memoria, para recién ir al neurólogo, por ejemplo, con la pérdida de memoria. O al nefrólogo cuando empiecen a doler la espalda o haya trastornos urinarios. ¿Ya? No esperar a llegar a ese punto de aparición de síntomas o signos, sino que ir y tener controles preventivos anuales. ¿Ya? En los adultos mayores cada 6 meses, en la edad de ustedes, por lo menos un control anual, exámenes completos. Exámenes de sangre, exámenes de orina, todo lo que sea necesario. ¿Ya? Esto que va a generar el impacto del sistema de la salud, aumento de la carga hospitalaria, ¿ya? Las caídas y las infecciones frecuentemente requieren hospitalización, pues aumenta la demanda de servicios hospitalarios y por lo tanto aumenta la demanda de personal de salud y sobrecarga de personal de salud también. ¿Por qué? Porque muchas veces no van a contratar más gente, sino que te van a dar más pacientes para atender. Interacción medicamentosa, ¿ya? Como estos pacientes van a tener polipatología o comorbilidades, van a requerir de mayor medicamentos. Y eso que va a generar interacciones adversas o farmacocinéticas. Pacientes, por ejemplo, que toman antidepresivos, a veces los combinan con AINES y eso genera toxicidad. ¿Y qué va a generar? Disminución de depresión del sistema respiratorio. Por ejemplo, un paciente que está con una depresión va a estar tomando clonazepam, que es una benzodiazepina, va a estar con dolor, va a estar tomando ibuprofeno o ibuprofeno, y eso le va a generar aún mayor depresión del sistema respiratorio. Puede crear tolerancia. Y tolerancia, empiezan a requerir más dosis. Ya con los, no sé, con una pastilla de paracetamol no es suficiente, sino que se toman ahora 2 gramos de paracetamol. Y con eso están bien. O combinan paracetamol con ibuprofeno, o paracetamol con diclofenac, y así sucesivamente. ¿Ya? Dependencia y cuidado. A menudo todos estos pacientes van a requerir de mayor cuidado, mayor atención, y por lo tanto, y por el riesgo de ser institucionalizado. Lo que no es algo mal, como se vieron de algunos adultos mayores que se recibían visitas familiares, que iban a diario o que iban el fin de semana, o en algunos casos algunos que ya le iban a dejar porque no había que cuidarlo y no lo van a ver. Costo económico, que es lo que les dije anteriormente, ya los tratamientos de los síndromes genéticos generan altos costos para el sistema de salud y el impacto en la calidad de vida. ¿Cuáles son los síndromes genéticos? Trastornos de la marcha y caída, síndrome de inmovilidad, incontinencia urinaria y fecal, lesiones por presión o úlceras por presión o las famosas escaras y la polifarmacia. Esos son los que van a aparecer en el manual de actualización de medicina genética que les subí. Hoy día un compañero fue y me preguntó en qué parte estaba y está de la página 317 a la página 343, ¿ya? De ese manual. Lo mismo que vamos a hablar ahora aparece en ese manual, ¿ya? Solamente con un poco más resumido. 317 a 343. Síndrome genético. Trastorno de la marcha y caída. ¿Ya? Los trastornos de la marcha de las personas mayores reflejan alteraciones neuromusculares, sensoriales y musculoesqueléticas. Todo lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Cerca del 30% de las personas mayores
¿Qué? y con mayor prevalencia e incidencia en mujeres. Las mujeres son las que más se caen. Ahora mismo en el hospital en el sector donde estoy yo, hay un adulto mayor, una persona mayor de 80 años, profesora jubilada, que hace 3 semanas se cayó en el baño, se resbaló. Hace 2 semanas se cayó en la vía pública con una contusión de la cadera y el día jueves de la semana anterior fue a cobrar su pensión, se cayó a nivel y se fracturó la muñeca y ahora está hospitalizada. Pero para llegar a eso tuvo 3 caídas, o sea, 2 caídas. ¿Ya? Entonces esa persona ya uno puede empezar a sospechar de algún trastorno vestibular que ella niega, dice que no tiene problemas para caminar, o sea, de equilibrio, pero sin embargo también así hay un aumento de la base de sustentación por medio de caerse, pero ella no niega. ¿Alguna pregunta? ¿No? Las caídas representan el 25% de las hospitalizaciones geriátricas. Si tienen 10 adultos mayores en un piso, esos 10 adultos mayores, 4 de ellos han sido, redondeamos el número, 12, 3 adultos mayores han sido hospitalizados por algún tipo de caída, con consecuencia de fractura o algún tipo de contusión a nivel de cabeza. La fisiopatología, la sarcopenia, pérdida de la fuerza muscular, rigidez articular, menor movilidad de cadera, rodillas y columnas, disminución de la propiocepción y reflejos posturales. Los pacientes pierden el equilibrio y pierden el plano fijo de la marcha. ¿Ya? Algunos incluso nos van a ver que van a estar caminando así, porque ese es como su plano de equilibrio, que tienen una desviación pequeña del cuello. Alteraciones sensoriales, acá entran todos los que son los trastornos vestibulares, presbiacusia, que es el envejecimiento de la capacidad de escuchar, ¿ya? Y el deterioro vestibular. ¿Cuál era el par craneal que servía para la audición? ¿Que era mixto? No. El octavo. Vestíbulo. ¿Cómo se llama el octavo, Valentina? Vestíbulo. ¿Cómo está el turno? Vestíbulo. ¿Cómo se llama el octavo par craneal? Vestíbulo coclear, ¿ya? La parte vestibular es para la audición y la parte coclear o el caracol, ya que tiene líquido, es para el equilibrio. Por eso que es mixto. Y alteraciones de la agudeza visual, ¿ya? Ahí empieza a aparecer la ceguera, disminución de la profundidad de la vista. Y alteración del control neurológico, menor coordinación y cambio en el patrón de la marca. Como les dije, puedo ver, como les mostré en un adulto mayor que caminaba cortito, que se llama petit pas, por miedo a caerse, o aumento de la base de sustentación. Pero esas son compensaciones para evitar las caídas. ¿Ya? Yo como acá, ¿viste? Trastornos de la marcha, las características de la caída, factores contribuyentes multifactoriales, intrínsecos, actividad muscular, hipotensión ortostática, que es cuando los pacientes se levantan después de estar acostados o sedentes, se marean, baja la presión y se desmayan. ¿Ya? Por eso se hace antes de levantar un paciente en el hospital, se hace la prueba de tolerancia ortostática o PTO, ¿ya? Que se va tomando la presión sedente al minuto de sentarse y obviamente si el paciente requiere mareo y a los 3 minutos. Si la presión no baja considerablemente, sobre todo la diastólica, el paciente tiene tolerancia ortostática y ya se puede realizar una deambulación temprana para evitar que ese paciente continúe encamado. Alteraciones visuales y vestibulares. Y extrínsecos, obstáculos en el hogar, ya por eso que a los adultos mayores uno les recomienda que no tengan alfombras, que no tengan mucho de escalones, ya. Si tienen animales que tengan cuidado, que siempre estén mirando al suelo. Típico que llega el paciente también que dice, no, yo estaba caminando y se me cruzó el perro, o se me cruzó mi gato, y me resbalé con la alfombra, o iba a subir el escalón y no vi que había otro más. ¿Ya? Cuando es el suelo llano, suelo regular, se dice que el paciente tuvo una caída a nivel, cuando es por escalones, a desnivel. ¿Ya? Si ustedes leen el motivo de consulta caída a nivel en el centro, es porque se cayó caminando en clase. Si leen caída a desnivel, puede incluso ser una altura de 3 metros, 4 metros. Estaba escalando, quiso poner las luces de Navidad y se cayó. Desnivel, pero si a nivel, es llano. Iluminación deficiente en la casa y ausencia de barras de apoyo. Siempre se les pide a los pacientes o se les recomienda que ya a cierta edad comiencen a tener barandas en el baño, en la taza del WC, en el pasillo. Cosa que al caminar ellos puedan asumir. No necesariamente va a generar dependencia, pero sí les va a generar seguridad y va a disminuir el riesgo de caída. ¿Ya? Eso que va a generar un círculo vicioso como está ahí. El miedo a caer va a generar una inactividad, van a ser adultos mayores que no van a querer realizar todas las actividades que realizaban antiguamente, va a generar una pérdida de la funcionalidad
Consecuencias, fracturas. El 1% de las caídas genera fractura de cadera, ¿ya? Y lo que yo les dije la otra vez, una fractura de cadera genera una proyección de vida en un adulto mayor hasta 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Por el síndrome de hipomovilidad. ¿Y qué genera la falta de movilidad? Ustedes me lo dijeron el otro día. La aparición de vascular. Trombosis venosa profunda. Los pacientes con fractura de cadera, al tener menos movilidad, tienen mayor riesgo de generar trombos. Esos trombos se alojan en las venas ajenas, hacen una trombosis venosa profunda, el trombo viaja o el coágulo viaja hacia el corazón y infarto. ¿Ya? Pérdida de la independencia, ¿ya? Aumento de la dependencia, requieren de ayuda, disminución de la autovalencia y disminución de la movilidad. Riesgo de institucionalización, que como dije no es malo, pero si el paciente está conectado en el entorno y no quiere institucionalizarse, pero no hay quien lo cuide, no queda otro remedio para darle mayor seguridad. ¿Ya? Y eso es lo que va a crear mortalidad. Enfoque kinesiológico. ¿Qué deberían hacer ustedes como kinesiólogos frente a ese signo? Evaluación inicial, como la escala de Kinetic y de Tuch. Ojo, la escala de Time Up and Go es la de levantarse de la silla sin apoyo, caminar, dar una vuelta a 3 metros y devolverse. No cuántas veces se paran y se sientan. Como me contestaron 3 personas en la prueba. Ya que muchos tuvieron todos los signos malos. Ese es otro test. ¿Ya? No es el tuyo. La escala de Kinetic para valorar los riesgos de caída. Análisis de balance y equilibrio, lo que yo les dije, que cuando ustedes ya tienen trastornos del aparato locomotor, van a empezar a tener más ojos clínicos y cada vez que vayan en la calle se van a dar cuenta de la persona que tiene un pequeño paz, que tiene un aumento de la base de sustentación, que tiene, por ejemplo, una desviación de lo que es la articulación de cadera, ¿ya? Que son las personas que tienen las piernas como en X. Claro, si tiene una dismetría a nivel de extremidad inferior, o también algún tipo de patrón de marcha patológico, como puede ser la marcha en guadaña, que le da a las personas que tienen un problema a nivel de consecuencias o secuelas de un accidente cerebrovascular. O, por ejemplo, que el accidente cerebrovascular haya generado una falta de función del tibial anterior y genera un arrastre del pie. ¿Ya? Y para evitar el arrastre del pie, hacen este movimiento en guadaña. ¿Ya? Intervenciones terapéuticas, que ahí serían los objetivos operacionales, fortalecimiento muscular, especialmente de lo que es cuádriceps, glúteos y músculos antigravitatorios, que serían los músculos posturales o de la columna. Glúteos sobre todo, porque los glúteos es lo que nos diferencia a nosotros de los primates. ¿Ya? Los monos tienen ausencia de glúteos y por lo tanto no pueden mantener una marcha lateral. Son cuadrúpedos. ¿Ya? Mientras que nosotros, la diferencia y la evolución nos generó la aparición de glúteo y nos mantiene en postura viva. ¿Ya? Entrenamiento de equilibrio con ejercicios progresivos, como por ejemplo ejercicios de apoyo bipodal y marcha en tandem, ¿ya? Marcha con alteraciones o de equilibrio. Y simulación, en algunos SOFAM hay como un mini departamento simulado con un escenario para que ellos realicen la actividad de la área aérea y ustedes puedan observar qué están realizando en conjunto también con un terapeuta ocupacional para ver en qué se van a enfocar. ¿Ya? Son como pequeños escenarios que hay de cocina, del baño, para ver cómo yo realizo esta actividad de base. Pueden corregir la economía incluso. ¿Ya? Y la prevención de caídas, adaptaciones en hora, instalación de barandas, como les dije, eliminación de alfombras, mejora de la iluminación y uso de ayudas técnicas. Da poquito. Primero que partan con un bastón, si es necesario que partan con bastón canadiense, que sería con apoyo a nivel del codo, unipodal o bipodal, andador fijo, o sea, andador móvil, ¿ya? Que requiere y tiene mayor control. Si no tienen el control, andador fijo, que tiene 4 apoyos, y ya después para terminar en silla de ruedas si es que es necesario. Que la idea es evitar eso. Síndrome de inmovilidad, ¿ya? Disminución de la movilidad que resulta en el deterioro funcional asociado a múltiples cambios fisiológicos y patológicos en diversos sistemas. La prolongación de la inmovilidad afecta de manera muy directa a las personas mayores, afecta a todos los sistemas o a varios sistemas, no solamente a uno. ¿Ya? Afecta un 15% a las personas institucionalizadas, que son las que ustedes pudieron evidenciar en el ELEAM, que habían sectores donde habían personas prácticamente como hospitalizadas, a los que les tocó evaluar a la señora Sharon o a la señora Irma, si no me equivoco, estaban en una sala común, acostadas sin poder mover, ¿ya? Y también un predictor
hay suficiente estrés a nivel de los osteocitos que va a generar que se mantengan en el número y acortamiento muscular por inhibición. ¿Ya? A nivel respiratorio, atelectasias, que era el colapso a nivel alveolar, ¿ya? Y aparición de neumonías, como se encuentran con poca movilidad o con un reposo casi absoluto, generan aumento de secreciones. El aumento de secreciones con los patógenos en la vía aérea va a crear una infección y por lo tanto pueden hacer una neumonía. Y esa es una neumonía adquirida en la comunidad, cuando es en un entorno ya sea institucionalizado o en su casa o en algún grupo social. Cuando la neumonía es adquirida en el hospital, se llama neumonía nosocomial, ¿ya? Y se sigue categorizando como neumonía nosocomial hasta 48 horas después de haber sido dado de alta. Si un adulto mayor ingresa al hospital con una fractura, lo operan, le ponen placa y clavos glandulares, lo dan de alta el día lunes y vuelve a consultar el día miércoles o jueves por un cuadro respiratorio y son neumonía nosocomial. ¿Ya? Son todas las inmovilidades. ¿Nosocomial? Nosocomial. ¿Ya? A nivel de equilibrio urinario, estreñimiento, ya hay disminución de la cantidad y frecuencia de deposiciones, ya aparición de cálculos urinarios e infecciones del tracto urinario. Neurológico, depresión y deterioro cognitivo. Y tegumentario, aparición de LPP o UMP, las lesiones por presión o la descarga. Y más adelante vamos a verlo con mayor detalle. Enfoque kinésico, movilización temprana, que es lo que ustedes y de eso se pueden apoyar para su diseño del PowerPoint de la actividad del viernes. Movimientos terapéuticos básicos, en pacientes postrados, comenzar con cambios posturales y movilización pasiva para prevenir contracturas. ¿Cada cuánto se tenían que hacer los cambios de posición? 2 horas. Cada 2 horas, cada 120 minutos. ¿Por qué? Prevenir la atrofia. Pero más importante, prevenir la atrofia. ¿Ya? Sedentación progresiva, ¿ya? Estar en supino, en semifómulo, que es como con la cabecera a medias, ya pasar la sedente borde de cama, sentarlo en una silla, y eso ya les va a cambiar, por ejemplo, a nivel respiratorio, que las vísceras no estén aplastando el diafragma, y que al no estar aplastando el diafragma, este va a poder generar mayor expulsión de movimiento, y al deprimirse mayormente el diafragma va a generar mayor expansión pulmonar. Por lo tanto, los volúmenes respiratorios no se van a ver alterados como lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Fortalecimiento gradual, no van a mandar al paciente a que empiece a levantar una mancuerna de 10 kilos de inmediato cuando estén entrenando, le van a pasar pesos pequeños y eso lo va a ir aumentando acorde a la cantidad de veces que el paciente vaya realizando la repetición. Si ustedes ven que un paciente a las 10 repeticiones queda cansado, está en su 100%. Si ya en las 10 repeticiones empieza a hacer 12, pueden empezar a llegar al peso. Si a las 5 repeticiones el paciente ya no puede más, está trabajando en un 50%, por lo tanto es mucho peso. ¿Ya? Así que siempre tienen que tener cuidado de cómo van graduando la resistencia o la contrarresistencia que van a generar en el paciente para el fortalecimiento muscular. Uso de bandas elásticas o las TheraBand, ya, asistencia progresiva en miembro inferior. También pueden amarrar la TheraBand y que el paciente vaya caminando como un cangrejo para mejorar lo que es el glúteo medio, el fortalecimiento del glúteo medio. Entrenamiento funcional, práctica de transferencias de la cama a la silla, cómo tienen que levantarse para sentarse nuevamente en una silla, ir a tomar desayuno, ir al living, sentarse en el WC. Trabajo en equilibrio para progresar a la hiperestación y la marcha asistida. Paciente que estaba inmóvil, cómo trabajamos el equilibrio, cómo trabajamos el control de trombosis que no lo tiene y de qué manera vamos a poder lograr la hiperestación, que es mantenerse de pie para luego empezar a trabajar la marcha y más adelante la deambulación. Marcha es en un extremo un trazo corto de espacio y la deambulación es lo que hacemos nosotros durante todo el día, caminar del punto A al punto B. Pero marcha es de un punto pequeño, ¿ya? Una distancia pequeña. Asistida en un inicio por ustedes y después ya puede ser con ayuda técnica o en sólido. Prevención de complicaciones, realizar ejercicios respiratorios para prevenir las atelectasias, ya, generar aumento del volumen inspiratorio, generar una expansión alveolar para prevenir el colapso alveolar, movilización continua para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda, ya, cambio de posiciones, elevación de la extremidad inferior. ¿Ya? Ahora, si el paciente ya tiene el diagnóstico, ahí hay que tener cuidado. Ahí cambia totalmente el enfoque.
porque hay que prevenir que con los movimientos el coágulo se desprenda, viaje al corazón, el émbolo y tiene un infarto o un tromboembolismo pulmonar. Por eso que hay mucho miedo de parte de los médicos o de los especialistas de dejarle movilización a los pacientes con TBP cuando no ha sido resuelta, cuando no está con tratamiento anticoagulante. Porque si usted al movilizarlo, al pararlo, genera que ese coágulo viaje, genera la complicación de un infarto o un tromboembolismo pulmonar o un infarto cardiopulmonar. ¿Ya? Y la rehabilitación social, que vuelvan a realizar sus actividades básicas de la vida diaria, que vuelvan a tener interacción con el medio. Eso respecto al enfoque kinésico del síndrome de la inmovilidad. Incontinencia urinaria y fecal. ¿Ya? La incontinencia urinaria tiene prevalencia del 25% en las personas mayores, mayormente en las mujeres, como les dije anteriormente. ¿Ya? La incontinencia fecal es menos frecuente, afecta entre el 3 al 10% de las personas mayores, con un impacto significativo de la calidad de vida, es lo que yo les decía anteriormente. Si los pacientes saben que no tienen control de su sistema excretor, no van a querer realizar las mismas actividades, van a tener miedo de socializar, por miedo a mancharse, porque no van a querer ocupar pañal por el estigma social. ¿Ya? Y que muchas veces uno como de ella le dice a su abuelito o a una persona mayor, estoy ocupando pañales como si fuera guagua. Quizás la persona se va a reír, pero interiormente va a estar generándole un problema de estigma social, ¿ya? Porque van a verse con vergüenza. Y eso es súper frecuente, uno lo hace inconscientemente, ¿ya? Frecuentemente subdiagnosticada debido al estigma social, como les decía. La incontinencia urinaria va a generar pérdida del control de la vejiga, que es un problema frecuente y que a menudo causa vergüenza, como les dije. Pérdida del control de las evacuaciones en la incontinencia fecal, que tiene como resultado el paso involuntario de las heces por el recto, ¿ya? No logran apretar con normalidad el músculo que contiene las heces y por eso van a generar la salida del contenido fecal, ya sea líquido o un poco más consistente. La incontinencia urinaria se genera por una debilidad del piso pélvico, especialmente en las mujeres, una hiperactividad del músculo detrusor a causa de incontinencia, que es una urgencia, mayormente en los hombres, ¿ya? Y un obstrucción del tracto urinario inferior, ¿ya? Que va a causar rebosamiento de la uretra y de la presión ascendente. La incontinencia fecal es un daño del esfínter anal, una neuropatía periférica, que puede ser, por ejemplo, a causa de una diabetes mellitus no controlada, que va a generar alteración de las transmisiones nerviosas y por lo tanto va a generar debilidad a nivel muscular y va a crear incontinencia fecal, o constipación crónica con implantación fecal, como por ejemplo por no moverse, que le va a generar estreñimiento. Son pacientes que constantemente tienen que estar poniendo Eneloaflex o estar tomando la glucosa, que es para generar aumento de posiciones, o polietileno glicólico y otros medicamentos. Y cambio relacionado con el envejecimiento como la reducción del tono rectal, disminuye el tono muscular del efecto anal. ¿Cómo se clasifican? En transitorias y permanentes. Transitorias asociadas a infecciones o al uso de algún fármaco o de compensaciones metabólicas, por ejemplo una diabetes nuevamente maltratada, que genera aumento de sed, que le genere mayor cantidad de ida al baño y que una de esas quizás por un trastorno de la marcha no logre llegar al baño y se olvida. Eso puede ser transitorio, se puede tratar. Cuando es permanente, cuando el refuerzo, escape de orina o veces al toser o hacer esfuerzo o al reírse o al estornudar, por ejemplo. De urgencia, por una actividad del músculo detrusor, ¿ya? Por rebosamiento, porque hay un vaciamiento incompleto, que es lo que le decía, la persona que va constantemente al baño, pero no orina en la totalidad, por lo tanto sigue acumulando orina hasta que genera un bolo vesical. Funcional por limitaciones físicas o cognitivas para llegar al baño, que es lo que yo siempre les digo, de la película de la protagonista que quiere ir al baño, se me olvida dónde está y comienza a salir. Eso también puede generar incontinencia urinaria, pero ya sería a nivel permanente porque la persona se olvida en ese caso. O por trastornos de la marcha no logra llegar al baño. Si se dan cuenta, todos los síndromes genéticos están relacionados entre sí. Factores de riesgo también puede ser por cirugías previas, una iatrogenia, vas a negar algunos de los nervios que genera el impulso nervioso de la contracción del esfínter anal o el esfínter vesical y generan la incontinencia. O enfermedades neurológicas como el Parkinson, el accidente cerebrovascular
neurológicas, Parkinson, accidente cerebrovascular, Alzheimer, metabólicos, obesidad, diabetes. ¿Ya? Enfoque kinésico, que es lo que van a trabajar acá, los famosos ejercicios kinéticos, ¿ya? Que son con unas esferas que mayormente trabajan las mujeres, que se introduce por el canal vaginal, generando una compresión, ¿ya? Y trabajando de esa manera todo lo que es el piso pélvico. O el famoso stop pipí que le dice uno al paciente, que haga como que va a orinar y que apriete nuevamente el músculo detrusor y también el esfínter anal. Y si ustedes se dan cuenta, al comprimir y al apretar, no solamente van a estar generando un corte del chorro de orina, sino que también van a estar creando un corte de la masa fecal que van a estar realizando. Dígame. Profe, eso que estaba hablando, ¿causa algún daño a la regulación? Yo tenía entendido que sí. ¿La incontinencia fecal o la urinaria? No, a la activación de los músculos, por ejemplo, uno está bailando y lo corta. A largo plazo eso provoca algún daño. No, porque va a estar trabajando en control de la orina, que también es una de las pruebas que realiza el neurólogo. ¿Ya? Que tú logres contar el chorro cuando él te diga, cuando tú estés orinando, y medir si eres capaz de contarlo o no. ¿Ya? Pero mientras mayor pertenecimiento haya del piso pélvico, que es un componente base del core abdominal, mejor y mayor predicción o menor riesgo tiene de incontinencia tanto fecal como urinaria. ¿Ya? El core abdominal está compuesto por el piso pélvico, por la pared anterior del abdomen, por la musculatura lateral, por la musculatura posterior y por el diafragma. Es un cubo. Ese es el core abdominal, por eso es extremo. ¿Ya? Lo que creo que les dije, no sé si a los de cuarto, que en realizar abdominales, como conocemos normalmente, también genera incontinencia urinaria, que genera debilidad del piso pélvico, porque aumenta la presión intraabdominal. Por eso que esas personas que a veces están bien marcadas y que se marcaron haciendo abdominales, pueden tener incontinencia urinaria. ¿Ya? En ese caso lo mejor es trabajar con ejercicio hipocresivo, que es en 4 puños y entrando la guatita, la mayor cantidad de tiempo que puedan y luego relajándose. ¿Ya? Como una plancha, ¿ya? Pero puede ser progresivo, puede estar de pie y generar la contracción a nivel abdominal, después puede ponerte 4 puños y después puede realizar la plancha. Ahí tú vas progresando el ejercicio. Porque para mejorar la musculatura del piso pélvico, el ejercicio cuál es, lo que dijo recién, ¿no? El ejercicio de Kegel, también a nivel de fisioterapia, que es el uso de elementos externos, puede colocarse un TENS, ¿ya? O electroestimulación en el tibial posterior que van a generar un fortalecimiento a distancia del piso pélvico en diferentes formas. ¿Ya? Progresión de las contracciones rápidas y sostenidas para mejorar la resistencia, es lo que les decía. Corte el chorro, relaje la musculatura. Corte el chorro, relaje la musculatura. Y ahí van a estar fortaleciendo tanto el esfínter anal como el esfínter vertical. ¿Ya? Terapia de bioretroalimentación, uso de dispositivos para guiar y mejorar la contracción del piso pélvico, fortalecimiento general, mejorar el tronco, que es lo que le hablaba del core abdominal, y la postura para reducir la presión abdominal. Si es un paciente que está encorvado con una cifosis, aparte de estar generando problemas a nivel respiratorio, también va a estar generando problemas a nivel urinario. ¿Ya? Reentrenamiento vesical, crear un horario adicional para entrenar la vejiga, que la tenemos que ver progresivamente, que les dice ya, anóteme cuántas veces va al día a orinar. Supongamos que el paciente va 10 veces, ya. Va a orinar a las 8 de la mañana cuando se levante, va a orinar a las 10 de la mañana, no va a orinar a las 9, y así ustedes van haciendo un cambio en el horario y un esquema para el paciente. ¿Ya? Y educación, enseñar posturas adecuadas durante la misión. El orinar sentado también genera que no haya un vaciamiento completo de la vejiga, ¿ya? Sobre todo en los hombres, que algunos hombres deciden orinar sentados, ¿ya? Para mayor higiene, ¿ya? Pero en ese caso genera una disminución del vaciado vesical, ¿ya? Y recomendar modificaciones en el ambiente para facilitar el acceso al baño, que no haya alfombra, que pueda llegar fácilmente, que no esté en un segundo piso, ¿ya? Lesiones por úlceras por presión, que acá ya estaríamos terminando. Son causadas por una presión prolongada de 120 minutos y interrumpe la irrigación sanguínea, afectando el tejido cutáneo y subcutáneo. Factores de riesgo, nuevamente, inmovilidad, desnutrición, incontinencia, hospitalizaciones prolongadas. ¿Ya? Y ahí, si es que un paciente se empieza a cagar, es culpa del técnico en enfermería y del kinesiólogo, por los momentos. Contexto en Chile, incidencia de un 17% en domicilios y hasta un 25% en el EAN. Se dieron cuenta que había poco personal en el EAN el año
kinesiólogos de 5 usuarios. Si no me equivoco, creo que está en la primera jefe y los alumnos de práctica de enfermería. Era la cuidadora, la que era la enfermera. Imagínense la sobrecarga que tiene esa persona de tener que realizar cambios seguidos de posición, realizar aseo genital a 6 usuarios. Súmele o multiplíquelo por 4, 24 veces. Y ahí entraría en la escala de salida, en la escala de carga laboral que tiene el cuidador en el caso de las personas mayores. Representa una causa importante de morbilidad en pacientes inmovilizados. Las escalas o la úlcera por presión se categorizan en 4 grados. Este, por ejemplo, sería un grado entre 1 y 2, ya cuando hay un enrojecimiento de la piel. El grado 4, que es el último grado, es cuando hay visión clara de masa ósea, musculatura y tendones. Ustedes logran ver toda la cara, el hueso incluso del paciente. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Ya? Una escala a nivel glúteo. Porque lo más probable es que la persona la hayan dejado mucho rato, constantemente, en el descuido lateral, en este caso, el descuido lateral derecho. ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología? Presión. Presión en un punto de prominencia ósea va a generar disminución de la irrigación sanguínea, va a generar necrosis o disminución de la nutrición de la piel y va a empezar a generar el enrojecimiento. ¿Profe? La fricción, dígame. ¿Qué se hace en ese caso? En este caso se ocupan por parte de la enfermería parches de alginato de plata, que se va rellenando todo ese espacio completamente con parches y con ambósitos. En el caso, por ejemplo, de ustedes como kinesiólogos, masoterapia, ¿ya? En zonas, por ejemplo, que ustedes supieron que el paciente estuvo mucho rato sentado con apoyo sacro, le pueden crear un esferac, que sería una masoterapia superficial, para que eso haya una mayor irrigación sanguínea y vaya eliminando todos los residuos que hayan quedado. O a nivel de fisioterapia, si tú colocas, por ejemplo, tienes un test manual, colocas los electrodos acá, lo activas a una contracción pequeña y con baja potencia y va a estar llevando a mayor riesgo sanguíneo y mayor regeneración celular. Pero principalmente el cuidado es de parte de la enfermería. ¿Ya? Por eso es que un paciente que se escara ya hay una negligencia médica. Si un familiar de ustedes llega a ingresar al hospital en perfectas condiciones y a los 2 días se escaró, no lo movieron o estuvo mucho rato en una posición o estuvo con mucha presión en un punto. ¿Ya? No quiere decir que si el paciente ya tiene escara, llega al hospital, la escara va a aparecer y ustedes van a ir a reclamar. ¿Cuándo tienen que hacer el reclamo? Cuando el paciente llegó en perfectas condiciones. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Muchas veces ustedes van a ver y el familiar va a decir, no, si hasta antes de llegar acá al hospital él caminaba, hacía todo en la casa, lo van a ver y tiene una escara a nivel sano. ¿Era un paciente que se movía? Difícil. ¿Ya? Daño superficial de la piel por roce constante, por eso que también hay que evitar los pliegues de las sábanas. Siempre tienen que estar revisando y lo que más nos reta el técnico y la enfermera, nosotros los kinesiólogos, que levantamos al paciente, no nos preocupamos de la cama, lo sacamos a caminar, le hacemos kinesioterapia y dejamos la sábana toda arrugada con pliegues. Esos pliegues también generan puntos altos de presión y pueden empezar a generar una úlcera por presión. Pensamiento vascular por oclusión de los vasos pequeños que llevan a la necrosis. Incluso a veces van a ver que todo eso es negro y es porque es bien muerto. ¿Y qué se hace? Depredamiento. Con una pinza con todo se empieza a sacar todo el tejido muerto, se hace una limpieza con suero, ¿ya? Fisiológico, y se empiezan a poner dentro, como si fuera un bolsillo, los parches de alginato para recuperar el estado de la piel. ¿Ya? Ahí se declara la piel y no tiene. Los grados, dígame. ¿Cuánto se demora llegar a una escala así? ¿Y quedaron así? ¿Y qué decir lo mismo? Si por ejemplo, pongamos allá en un caso extremo, un adulto mayor vive solo, ¿ya? O se cayó, vive solito, no le dijo a nadie, se encuentra postrado, ¿ya? Producto de la caída, en 3-4 días ya podría tener esa función de presión, sin moverse, ¿ya? Pero si hay cambios de posiciones regulares, es menos el riesgo. Hay 4 etapas, según la escala de edad, ¿ya? Cuando hay un enrojecimiento de la piel, ¿ya? Cuando hay ya una ulceración y una invaginación, cuando hay una ulceración, invaginación y aparición de tejido adiposo, y ya cuando logran ver, como les digo, pasa la capa muscular, pasa la capa adiposa y logran ver tejido óseo. Esta sería una grado 3 y 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se logra ver el músculo, pero no logramos ver hueso. Cuando ya hay mayor fricción y
Así que todo paciente con inmovilidad o poca movilidad tiene que ser hospitalizado con cuestiones fiscales y si está en la casa, no tiene problema de requerir hospitalización, pero tiene poca movilidad, igual tienen que pedir cuestiones fiscales. ¿Ya? Mejorar la circulación, como les dije, con masoterapia, movilizaciones continuas, no dejar que el paciente no tenga movilidad, ¿ya? Pueden ser activas, que el paciente lo realice por sí solo, pasivas, que ustedes lo realicen, o pasivo asistido, ¿ya? Ustedes lo realicen, pero cuando estén haciendo el movimiento, y ustedes comprenden que hacer el rango articular, porque tiene que haber algún tipo de resistencia más a nivel muscular, ¿ya? Fortalecimiento, ejercicio para reducir la atrofia muscular en extremidades, ¿ya? Educación y soporte, entrenar a cuidadores en el manejo adecuado de pacientes. Los cuidadores no necesariamente son personas que estudiaron algo a nivel técnico incluso, sino que hay gente que tiene vocación, pero que no tiene el conocimiento, y ahí el personal de la salud tiene que empezar a entrenarlo, decirle que tiene que hacer los cambios de posición cada cierta hora, se le pone un reloj, incluso que hay un reloj de cambio de posiciones, se les dice cómo tienen que tomar al paciente, etc. Esa es la labor del cuidador. Ustedes lo eduquen, les den indicaciones para que esté la persona más tiempo durante el día y ustedes puedan dedicarse al resto de los pacientes. ¿Ya? Supervisar el cuidado de la piel y la higiene, que son más por parte de la enfermería, ¿ya? Y la rehabilitación. En caso de úlceras cicatrizadas, reintegrar progresivamente al paciente a actividades funcionales y trabajo de marcha. ¿Por qué? Porque el tejido cicatrizal va a fibrosarse y al fibrosarse va a generar mayor tensión y va a generar disminución del rango articular o de la movilidad. ¿Ya? Otros síndromes, y por eso lo dejé acá para no indagar más, deterioro cognitivo y demencia, que lo van a ver en el próximo año. Alrededor del 10% de los adultos mayores padece de demencia, siendo el Alzheimer la forma más común, luego vendría el trastorno cognitivo mayor, ¿ya? La demencia vascular. Y la polifarmacia, más del 50% de los adultos mayores consumen entre 5 o más medicamentos, de interacciones o de efectos adversos o RAM, ¿ya? Reacción adversa medicamentosa. Que siempre doy el ejemplo más clásico. Toma el exceso de paracetamol porque le duele cualquier cosa y el paracetamol en algunos pacientes genera aumento de presión. Versus el metamizol, que es otro analgésico, que también se ve con el dolor, pero genera hipotensión. ¿Ya? Y eso sería la semana anterior y esta. Porque por lo que vi en las votaciones, la prueba quedó con el 4 de diciembre y iba ganando esa opción médica. Sí, pues. A esa fecha se nos demostraron ya varias personas que fueron a la oficina que estaba ganando la opción del día 4 de diciembre. ¿Ya? Estaba dando el tiempo, ¿no? Ahora tan fácil. ¿Viste? Por eso. Y me imagino que hay gente, lo va a organizar gente que no es de acá, o que tiene otra actividad que hacer, que quiere viajar de su ciudad, que quiere ir a delegación de la ciudad. Si queda para el 4, la semana del 9 de diciembre serían todas las evaluaciones pendientes. Si queda para el 10 a 1, esa misma semana serían las evaluaciones pendientes y la última evaluación. Así que voy a esperar a que vayan por todas las 41 personas y empate. Hay 50 personas votadas. ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas son? Ah, 74 personas votadas. Entonces, estaría el pago de la semana pasada y el por sistema parte 1. Es suficiente, yo creo que va a ser sería la parte 2. Más es la y ¿Cómo es el plan? que hablan de lo mismo. Que hablan de lo mismo. Los síndromes que le no se más pero no es sistema. Creo que lo mismo, pero mayor oportunidad.